para que usted nos dirija en oración para que empecemos, para no ser tan monótono yo, hablar todo yo. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos das de vida, Señor. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tus misericordias hacia nuestras vidas, hacia la humanidad, Señor, sabiendo que tú retardas tu venida para que todos procedan al arrepentimiento. Señor, bendice a mi hermano Rodrigo, que sus labios, su corazón, su mente, Señor, danos la palabra que tú tienes para nuestras vidas hoy, Señor. Esa palabra de vida, esa palabra eficaz, esa palabra de aliento, de consuelo, Señor, que solo proviene de ti, Señor, a través de la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, gracias. Gracias por este tiempo, bendice cada hogar, cada familia aquí representada, Señor, nuestra clase, Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos, fortalece a aquellos que están débiles, levanta a aquel que esté caído, Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres, Señor, el que nos guía y el que nos guarda, Señor, de todo peligro, Señor, en tu nombre y por los méritos de Cristo, Señor Jesús. Amén. 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 Estábamos hablando, Jimena, con la hermana Andrea, cuando estábamos al principio del tema del que ella había preguntado por los años. ¿Te acuerdas que estábamos hablando ahí de que si era efectivo que vivían tanto tiempo en la época de Adán y Eva, que eran 900, 800 años algunos? Y bueno, yo estudiando un poco, investigando, algunos dicen que eran meses, que no eran años. Pero la verdad de las cosas que es un argumento que tienen los que creen esto, pero en realidad el argumento se cae porque en Génesis, lo leímos con la hermana Andrea, en Génesis 5, 15 y el 21, habla de los hijos que tuvo tanto Enoc como Malajael, y dice que lo tuvieron a los 65 años. Y si uno eso lo divide por 12, ¿no? Tuvieron los hijos a los 5 años, entonces es imposible. Entonces ahí se nos cae un poquito el tema de los que creen que no son años, sino que son meses. Y ahí también leímos otros versículos, el Génesis 1.14 y el 8.13, que habla de los días, ¿ya? Que habla de cuando el Señor hizo la creación, ¿verdad? Y son días que están bien marcados. Y también habló Noé de los días, habló de años de Noé, habló de los días y de los meses, ¿ya? Que él pasó construyendo el arca. Entonces ahí entendemos que realmente son tiempos literales, y que cuando Moisés también dio el mandamiento de guardar el séptimo día, ya él dijo, así como Dios, ¿verdad? Cuando creó al hombre y lo hizo todo, lo hizo en 6 días, y el séptimo descansó. Entonces también hace referencia a días que son literales, porque si no Moisés, ¿cómo iba a estar hablando de los que creen que son días largos, o sea, son épocas de días, cuando Dios dice en el primer día creó, eran 1000 años, por ejemplo? ¿Y cómo Moisés iba a estar haciendo referencia a eso? No, Moisés también está haciendo de alguna manera referencia a días literales. Ya, por eso Moisés dijo 6 días y el séptimo vamos a descansar, de domingo a viernes y el sábado descansado. Pero son posturas, y la verdad las cosas que la Biblia es clara en ese tema, que eran de años literales y que sí son días literales. ¿Ya? Nosotros creemos que Dios creó todo en 6 días. ¿Ya? Algunos dicen, no, que la creación es joven, o por el tema de la estrella, ¿verdad? Cuando los telescopios, ¿verdad?, apuntan a la estrella, dicen, no, está a 1000 años luz la estrella de... Entonces no se explican dónde están esos años, ya todos son miles de años. Y así como Dios creó al hombre, Adán y Eva ya los creó grandes, pues no los creó guapos, no los creó bebés, los creó ya maduros. Tanto Adán como Eva, y a la creación también, pues no podía haber hecho no sé, un caballito, una jirafa bebé, pues no, lo hizo ya maduros. También la creación, pues. El Señor todo lo que hizo lo hizo ya con años de vida. Ya no lo hizo, no hizo la mini estrella, ya la hizo con años de luz de vida, la estrella y todo lo que hizo. Ya, entonces ahí se entiende por cómo ocurrió o cómo pasó el transcurso de la creación. ¿Ya? Eso, hermana Jimena, para responder la pregunta de la hermana Andrea, y que los hermanos también que escucharon en la grabación anterior también puedan tener la respuesta. Voy a compartir en la pantalla. Vamos a, con la ayuda del Señor, a tratar de terminar. Ahí está Vamos a hacer un poquito de resumen corto, porque si no voy a alcanzar. El texto para la clase esta del hombre. Ahí está.
Dice, creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto está en Génesis 1:27. Y ahí está, Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahí también dijimos que se hagamos, ya estaba refiriéndose al Señor, estaba conversando con alguien más. Y ahí también nos da un poquito de luces de la Trinidad de nuestro Dios, ya que Él no estaba solo. Y cuando dice hagamos, ¿verdad? Habla con alguien que está a la par de Él, porque algunos piensan, no, es que a lo mejor está hablando con los ángeles. Pero la verdad de las cosas es que no, porque está hablando con un par, ya que lo ayudó también en este proceso de la creación, o que lo hicieron en conjunto. Porque la palabra dice que en Jesús, ¿verdad? Fueron hechas todas las cosas. Entonces, ¿verdad? Fue una idea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice que fue el que obró en toda también esta creación. Dice, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Imagen y semejanza de Dios, lo explicamos un poquito, ¿verdad? La palabra imagen, allá viene del hebreo teselén, que significa fotocopia. ¿Ya? Una copia en el hebreo moderno. Viene de la raíz, ¿verdad? Tesel, que significa sombra. Somos como una fotocopia de Dios, no en los aspectos divinos, sino que en la parte más moral, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con la eternidad también de Dios. Ya, la palabra semejanza en hebreo es demut, que significa molde, forma, semejanza. Ya, la palabra semejante está asociada, ¿verdad?, a la parte moral y espiritual de Dios, a la que nosotros también tenemos y la que podríamos haber desarrollado en un principio, ¿verdad?, si no hubiésemos pecado. Entonces eso se perdió. Pero ahora, gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad?, que nos ha rescatado, también podemos llegar a ser la imagen del Hijo de Dios, ¿ya?, con la ayuda del Señor y con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hablamos de algunos significados, ¿verdad?, de esta palabra, ¿ya? Y vuelvo a repetir, no es que seamos iguales a Dios, ya que el Señor nos hizo iguales, sino que tenemos algunos aspectos en común que el Señor nos hizo y nos creó, ¿ya? Porque tenemos dominio sobre los animales, ¿ya? Sabemos que Dios es el Dios de toda la creación y el dueño, y nos dio a nosotros el dominio de los animales en un principio. Ya le dijo a Adán que, bueno, y con la ayuda de Eva también, que le pusiera nombre a todos los animales, ya, a todos los peces, a todo lo que había en la creación. Dice también que solamente el hombre, ya también eso lo dejamos claro, solamente el hombre recibió el soplo de vida, ya que el Espíritu del Señor que sopló en nosotros cuando Él nos formó, ¿verdad?, del barro, y ahí vinimos a ser, dice, un alma viviente. Ya, también dijimos que los animales no tienen un soplo de vida, los animales Dios los hizo, ¿no? Dios dio la instrucción y los animales aparecieron. Ya el hombre no, el hombre lo formó con sus propias manos y sopló en nosotros aliento de vida. Entonces tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ya ese soplo de vida, que no es lo mismo que el Espíritu Santo cuando somos reformados, ¿verdad?, y entregamos nuestra vida a Cristo. No, este es el soplo de vida que Dios entrega, y por eso somos eternos. Y entonces hay una semejanza con Dios, así como Dios es eterno, cuando Dios nos crea, y cuando nosotros nacemos ahora, de nuestras madres, también tenemos ese soplo, ¿ya? Ese soplo de vida, y por eso somos eternos. ¿Ya? Cuando el hombre se muere, o se va al cielo o se va al infierno, pero no va a desaparecer, no como los animales. ¿Ya? Como los animales no tienen ese soplo de vida, ellos mueren y desaparecen, vuelven a la tierra. Somos inmortales, ya también somos seres morales, ya que tenemos, el Dios nos ha dotado, ¿verdad?, con esa conciencia moral, tenemos el libre albedrío y que podemos elegir. No como los animales que son más instintivos. El leoncito, ¿verdad?, cuando va y ve a una ovejita y tiene hambre, se la come. Ya él no tiene esa capacidad de poder elegir o de decir, no me la voy a comer porque está muy bonita, sino que se la come nomás. Nosotros no. Ya como seres morales y con esta capacidad que Dios nos dio, tenemos esa posibilidad de poder elegir entre el bien y el mal. Somos racionales, podemos formar ideas. Ya tenemos también la capacidad de adquirir conocimiento espiritual a través de la lectura de la palabra del Señor. Ya también hablamos de que la creación de Adán prefiguró de alguna cierta manera, anticipadamente, la imagen que iba a venir de Cristo, de nuestro Salvador. ¿Ya? Y también hablamos un poquito de la imagen de Dios restaurada en el creyente a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ya no los vamos a leer porque ya los leímos.
Hablamos de que Adán fue formado de la tierra, ¿verdad? Y esa palabra es yaksar, el hebreo, y que denota dar forma o moldear. Es la misma palabra que usó el profeta Isaías, ya cuando habla ahí del hombre que dice, tú nos formaste con tus propias manos. Es la misma palabra esa en hebreo que es yaksar. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Viste el aliento de vida que estábamos hablando? Y fue el hombre un ser viviente. Eva, ya hablamos de Eva, que también fue sacada del costado del hombre. Y aquí la palabra que se usa para Eva no es la misma que se ocupó para el hombre, sino que esta es la palabra en hebreo que es baná, ya que significa literalmente edificar o reconstruir de algo que ya estaba hecho. Entonces no es lo mismo, del hombre, o del varón mejor dicho, sacó polvo de la tierra y creó, y el Señor formó al hombre. Pero de una de sus costados, ya en algunas versiones habla de costado, en la que tenemos nosotros en 1960 habla de la costilla de Adán, ya dice que sacó, y de ahí formó a la mujer. Por eso que es otra palabra que se ocupa ahora cuando Dios creó a la mujer, que es la palabra baná. El Génesis 2, 21, 22 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo, se me ataba un poquito en la presentación, sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hermana Andrea, ¿tiene ahí Génesis 2, 23? Si me puede leer el 2:23, por favor. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén, y ahí después Adán exclamó, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Como le gustaba al pastor Leal, siempre decía la varona. Varón y varona, siempre me acuerdo el pastor Leal que dice, varona, de verdad será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces ahí, ¿verdad? Adán, el Señor la formó del polvo, ¿ya? Que es la palabra yaksar, y Baná, que sacó de un costado del hombre y formó a la mujer. Esto también nos da una idea de que el Señor siempre ha querido ¿verdad? Que el hombre y la mujer sean una sola carne. Por eso cuando dice también en Génesis que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, siempre ha sido la idea del Señor, siempre ha sido el propósito del Señor. Entre los matrimonios, ¿verdad? Él ya nos ve como una sola carne, no nos ve como separados. Significado de Adán. El término Adán viene del hebreo Adam. Ya no es un nombre de persona, porque a veces pensamos que es un nombre propio, así como Rodrigo, como la hermana Andrea, la hermana Jimena, sino que es un nombre ya que se da tanto para la mujer, ya como para la redundancia, como para el hombre. Ya significa literalmente ser humano. Entonces no es un nombre propio, por decirlo de alguna manera. Tiene un significado y significa ser humano. Por ende todos, tanto varón como varona, somos seres humanos. Ya todos venimos de esa palabra. Génesis 5:1-2, hermana Jimena, por favor. Tiene que abrir su micrófono, hermana Jimena. Ahora Sí, hermana. varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces el Señor dice que varón y hembra, y el nombre de ellos serán Adán. ¿Por qué? Porque eran seres humanos. Entonces, vuelvo a repetir, la palabra Adán no significa literalmente un nombre propio, ya como nosotros nos solimos llamar, sino que tanto el hombre como la mujer, ¿verdad?, eran Adán, ya, porque son seres humanos. En Mateo 19:4 dice, él respondió y les dijo, hablando el Señor acerca del divorcio que le habían preguntado, dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Ya, esta palabra viene del hebreo, como le dice, Adam, ya que significa tierra fértil también. También hay un significado en hebreo para esa palabra. ¿Ya? Y lo entendían bien los judíos, pues. Ellos que vivían en tierra árida, y en ese tiempo también se estilaba harto el tema de hacer cosas, el alfarero, ¿verdad? Hacer cosas de greda. Y ellos entendían que esa palabra era un sinónimo de vida, de fertilidad y de abundancia. Ya también ellos sabían de dónde venía el significado de esa palabra en hebreo. Ya el significado de Adán dice, y nos cuenta el Génesis que Dios creó al ser humano de la Adán, ya del polvo de la tierra, del barro. Ya también lo vimos en Isaías, donde habla que el Señor nos formó con sus propias manos, ya utilizando la forma bella, ¿verdad?, del alfarero, y de la preocupación que el Señor tuvo al crear al hombre. ¿Ya? Como les vuelvo a repetir, a los animales Dios los puso ahí y los creó así solamente con el mandamiento. ¿Ya? Pero con nosotros el Señor se tomó el trabajo, de alguna cierta manera, por decirlo así, de formarnos con sus propias manos, de moldearnos, ¿verdad? Como el alfarero lo hace con alguna pieza de greda. Hay otras partes en la Biblia que habla de que el Señor, nosotros somos vasijas en sus manos, y que a veces no necesita quebrar, ¿verdad? Dice, como el alfarero rompe toda la pieza y la vuelve a hacer de nuevo, así también el Señor puede hacer con nuestras vidas, y que el Señor trabaja con nosotros. Génesis 2.7, hermana Andrea. Vamos a leer varias veces los textos porque habla básicamente de lo mismo. El 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén, ahí está, del polvo de la tierra. Significado de Eva. La palabra Eva, ¿verdad? También tampoco es un nombre propio, por decirlo de alguna manera. Ya viene del hebreo, no sé cómo se pronuncia eso, hermana Jimena, usted que estudió hebreo. No. No sé cómo se pronuncia en realidad. Tampoco es un nombre propio, como les digo, en este caso es de la mujer. ¿Y ahí qué quiere decir este término? ¿Qué significa? Madre de todos los vivientes. Eso significa la palabra Eva. ¿Ya? El libro de Génesis asocia el nombre de Eva al hecho de que ella es la madre de todas las vivientes. Génesis 3.20, hermana Jimena, por favor. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. De todos los vivientes. Ahí está lo que significa la palabra Eva. Ya no es que sea un nombre propio, sino que tiene un significado. Y ahí estamos, también les dejé esa fotito, lo estábamos comentando con la hermana Andrea. ¿De dónde viene la raza? ¿Ya? Porque es una pregunta que todos nos hacemos y mucha gente le hace a usted, pero ¿cómo? ¿De dónde vienen todos? Venimos todos de Adán y Eva. Esa es la respuesta bíblica. Y esa es la verdad de las cosas. Ya todos los descendientes que de la tierra esta vienen de Adán y Eva. Ya obviamente que después del diluvio está Noé con su familia. Ya, también somos descendientes directos, por ende, de Noé también. Ya, pero el inicio de Adán y Eva. Ellos tenían todas las razas. Cuando Dios los creó a Adán y Eva con todas las razas, ya de alguna cierta manera, con todos estos cromosomas, A, B. Y ellos cuando se fueron uniendo, fueron teniendo familia, los hijos fueron teniendo diferentes rasgos, ya de acuerdo al nacimiento, al tiempo que estaban. Y de ahí vienen todas las razas, ya de Adán y Eva. Y las lenguas, ¿verdad? Sabemos que Dios las confundió en la Torre de Babel. Hay una historia en la Biblia que cuenta de la Torre de Babel, que estaban construyendo una torre y querían asentarse en un solo lugar el ser humano. Y Dios, como lo había enviado a multiplicar la tierra y a fructificarla y no quedarse en un solo lado, dice que mandó un espíritu y confundió las lenguas. Entonces ahí salieron todas las lenguas que conocemos hoy en día. Y ahí la gente obviamente que se empezó a unir con los que hablaban su mismo idioma y se fueron esparciendo, se fueron distribuyendo a través de la tierra. Y ahí vemos por eso hay tantas razas. Y también hablamos un poquito de los climas con la hermana Andrea en un principio de la clase, ya que ahí la gente, no sé, porque se iba a hablar donde había mucho frío, ya, los que tenían la piel más gruesa, me imagino yo, ¿cómo se llama? Aguantaban más el frío. Y los que tenían la piel más delgadita, no sé, con menos glóbulos rojos para el frío, se morían. Entonces iban quedando los que estaban adaptados, fisiológicamente hablando, para esos climas. O el que se fue donde había mucho sol. Ya, la gente que era de tez muy blanca que se fue para esos lugares, no sé, pues con la radiación del sol y tuvo enfermedad de la piel, quizás le dio cáncer a la piel, se morían. ¿Y quiénes quedaban y quiénes permanecían? Los que tenían la piel más oscura.
porque tenían más resistencia a los rayos del sol que eran más dañinos en algunas ciertas partes del mundo. Y por eso se fueron creando estos, se fue seccionando de alguna manera la raza humana y quedaron con los rasgos que permitían la vida en ciertos lugares. O en algunos lugares, me imagino, yo no sé, por los chinos, los que tienen los ojitos rasgados, ¿verdad? Me imagino que algo les producía a la vista, los que tenían los ojos más grandes, que les molestaba y se cambiaban de lugar. Y quedaban los que podían estar viviendo en ese lugar sin que les afectara el clima o las condiciones que estaban en ese lugar. La naturaleza del hombre. Ya cuando el Señor nos creó, ya nos creó espíritu, alma y cuerpo. Y ahí les voy a dejar también ese dibujito ahí para que lo tengan. Y ahí, como dijimos en la clase pasada, cuando el Señor nos creó sin pecado, ya lo que nos mandaba, por decirlo de alguna manera, la pirámide esta era, teníamos el espíritu, el alma y al final estaba el cuerpo. Porque el hombre, acuérdense que tenía contacto directo con Dios. Estoy viendo aquí que se me va a acabar la batería, parece. Tenía contacto directo con Dios. ¿Ya? Entonces, el espíritu era el que nos gobernaba. Pero cuando el hombre pecó, esta pirámide lamentablemente se invirtió. Y ahora nos domina el cuerpo, ¿ya? Que es la parte física, el alma, que es donde están nuestras emociones, y al último está el espíritu. Está bien apagadito. Y cuando viene el Señor a morar en nosotros, ahí uno tiene que decir la palabra que empezar a alimentar el espíritu. ¿Ya? Para que el espíritu domine el cuerpo y nuestras emociones. Y no seamos llevados a pecar, por ejemplo. Y ahí se lo habla claramente 1 Tesalonicenses 5:23. Hermana Andrea, usted busque mientras tanto Hebreos 4:12, por favor. Mientras yo le leo 1 Tesalonicenses 5:23. Y ahí está hablando, ¿verdad?, de esa Trinidad también que tiene el hombre. Ya, si usted se da cuenta, y cuando habla de imagen y semejanza, Dios también nos creó trinitariamente, alma, cuerpo y espíritu. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Andrea, usted léame, por favor, el Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí también, ven, ahí está. Ahí podemos ver cómo el Señor nos habla de la Trinidad también del hombre, ya que tenemos alma, cuerpo y espíritu. Vamos a hablar un poquito del alma. ¿Qué es el espíritu? Ahí se me había pasado una diapositiva. Y ahí están las palabras, ¿verdad?, que en griego y en hebreo. En hebreo es el término ruaj, y en griego es el neuma, ya que es el componente no material de la vida del ser humano, ¿ya? Y que reside la capacidad espiritual y la conciencia. Recuérdense que todos nosotros tenemos una conciencia, ya que cuando hacemos algo malo nos dice, no, eso está malo. Y esa es la conciencia y la parte espiritual, moral que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Dice que el Señor, cuando nos creó, en cada ser humano, ¿verdad?, dejó de alguna cierta manera su palabra. Y ahí es la que nos habla, y por eso todos tenemos una conciencia. Que cuando pecamos, hacemos algo malo, nos dice, no, eso está malo. Y eso es lo que el Señor ha dejado a través de su espíritu, ya cuando Él sopló aliento de vida. Y ahí es también el que nos permite tener un mayor contacto con Dios. Recuérdense que Dios es espíritu. Y dice que los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer crecer el espíritu que hay en nosotros, el Espíritu Santo en este caso, y el espíritu del hombre, ya que se alimenta, ahí les dejé, se alimenta con oración, con lectura de la palabra, cuando escuchamos predicaciones, cuando estamos juntos en armonía con los hermanos también, ya vamos alimentando el espíritu. Por eso, cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad?, en nuestro corazón, el anhelo siempre nosotros es buscar del Señor. Sobre todo cuando lo recibimos al principio, que estábamos con todo ese ímpetu, y el espíritu nos animaba a ir a toda la escuela dominical, a todas las clases, a escuchar las clases de la hermana Jimena, Rodrigo, ya porque el Señor es el que pone eso en nosotros, ya el Espíritu Santo que mora en nosotros, que pone eso en nuestro espíritu para buscarle. Juan 4:23, hermana Jimena, y 24, por favor. Entonces el alimento, como le digo, del espíritu es orar, buscar del Señor, la lectura, ¿verdad?, cantar himnos espirituales, adoración,
ya participar en los servicios que se hacen en la iglesia. En este caso, el pastor Rubén, ¿verdad?, está subiendo viernes y domingo las prédicas, está también subiendo, en la semana se están juntando a orar los que pueden, los hermanos. Hermana Jimena, por favor. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces Dios es espíritu, por eso nosotros tenemos que hacer crecer en nosotros nuestro espíritu, ¿verdad? El espíritu a través de la oración y de lectura, como les vuelvo a repetir, estudiando la palabra del Señor. ¿Ya? Porque es necesario, como dice Juan ahí, que los que le busquen y los que le adoran lo hagan en espíritu. ¿Qué es el alma? Ahí está la definición, ya es el nefesh, ya, y no sé cómo se pronuncia en griego, el suge, ya son los aspectos no materiales de la mente, ya ahí es donde residen todas las emociones. Entonces, y también en la Biblia se habla mucho de corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón está refiriéndose al alma, donde residen nuestras emociones. Por eso dice que el corazón es engañoso, dice más que todas las cosas. Ya, porque son los sentimientos, son las emociones. Ya, y sabemos cuando éramos más jóvenes, éramos más enamoradísimos, que nos engañaba nuestro corazón. Pues. A veces nos enamorábamos y andábamos, queríamos dejar todo tirado, y después a los meses ya no queríamos saber nada de ese amor. Ya se nos iba rápido el amor. Tengo un amigo en la oficina que siempre la molesta cuando era más joven. Se fue hasta de la casa como a los 17 años porque se enamoró. Y en su avatar ahí, en su Facebook, tenía puesto el amor de mi vida. Y después lo dejó. Y después, ahora tiene otra pareja donde tiene un hijo. Y también el amor de su vida. Entonces yo le digo, oye, pero ¿cuál era el amor de tu vida? ¿O era el primero, el de ahora? Y es así la cosa, porque nuestras emociones, ¿verdad? Andan para arriba y para abajo. Andan siempre para arriba y abajo. Por eso a los hermanos les digo cuando a veces decimos, es que yo no siento al Señor. Y la verdad que no vivimos por sentimientos. Es cierto que a veces sí, cuando estamos orando al Señor, ¿verdad? Nos emocionamos y el Señor nos hace sentir su presencia, y eso es bueno, pero no vivimos por esas emociones. Porque van a haber momentos, y los que estamos viviendo ahora, que andamos a veces bajoneados y que no sentimos nada, la verdad de las cosas. Pero no vivimos por emociones. Entonces el alma es donde residen nuestras emociones, donde está ahí la naturaleza del hombre. Cuando el Señor formó al hombre, el cuerpo, y sopló aliento de vida, y de ahí salió el alma. Y ahí es donde están todas nuestras emociones. Ya, el alma junto con el espíritu van a seguir viviendo, ya, ellas no mueren, van a seguir viviendo. Cuando el hombre muere, lo que vuelve al polvo es esta carne, ya no es el alma ni el espíritu. El espíritu dice que vuelve al creador que lo dio, que es el aliento de vida. Y el alma dependiendo. Si era un hijo de Dios, ¿verdad?, redimido por la sangre de Cristo, se va al cielo, y si no, se va al infierno. Y ahí están los dos lugares donde va el alma. ¿Ya? El alimento del alma, ¿verdad? Estar en paz, pues tratar de no ser, como siempre les digo a los hermanos, no estar confrontándose. Bueno, los chismes, los pelambres, todo eso no alimentan el alma. ¿Ya? ¿Cuáles son los alimentos del alma para estar tranquilo? Y como les decía, ¿dónde están las emociones? ¿Ya? Cuando uno está en paz, está en tranquilidad, está en armonía, ¿verdad? No está peleando con los hermanos. ¿Verdad que nos sentimos bien? Andamos tranquilos. Pero cuando tenemos alguna discrepancia con alguien, o no sé, pues tenemos algún problema en el trabajo, no estamos tranquilos. Y nos enfermamos y nos afecta hasta en la parte física. Si usted se da cuenta, el alma, donde residen los sentimientos, ¿verdad?, afectan también a nuestro cuerpo. Cuando no estamos con sosiego, estamos preocupados por alguna cosa, nos enfermamos. Ay, me duele aquí, me duele. Nos afecta el colon y una cantidad de problemas. El tema es muy emocional. ¿Ya? Por eso tenemos que buscar del Señor. ¿Ya? El Señor dice que es nuestra paz y que no nos afanemos, que no nos preocupemos del día de mañana. Que cada día, dice la palabra, va a traer su afán, va a traer su problema. Pero no nos busquemos problemas futuros. Porque a veces pensamos, oye, ¿qué pasa si me pego el COVID? Ay, si se lo pego ahí, y empezamos a sacarnos la película completa de a todos los que le podemos contagiar y que se vamos a morir y empezamos y nos enfermamos.
Y terminamos enfermos de los nervios y preocupados y después no queremos comer. Entonces, por eso un alimento principal para nuestra alma es pensar en cosas que nos lleven a la tranquilidad. Y qué mejor que escudriñar la palabra del Señor, buscar de Dios, donde encontramos seguridad, encontramos paz, encontramos sosiego, ya no... Y suena raro así, que digan, no tengan pensamientos positivos, pero de alguna manera, a veces también empezamos a hablar y a conversar de cosas que no nos traen paz. Ya alguien dicen, oye, cuando salgan, preocúpense. Tenemos que ser responsables, nos ponemos mascarilla, nos lavamos las manos, pero de ahí a estar un poco más psicoseados, creo yo que no es bueno. No es bueno porque no nos va a traer paz. Ya nos va a traer una intranquilidad que el Señor no nos ha llamado a tener. Ya no podemos tampoco andar con temor, ese temor que nos va a congelar, que no nos deja ni siquiera salir de la casa, a hacer algún trámite urgente que tenemos que hacer por temor a que nos peguemos este famoso COVID-19. Pero tenemos que tomar nuestra responsabilidad, o sea, lo que debemos hacer responsablemente, pero descansar en el Señor. Tenemos que descansar en el Señor porque si no nos vamos a asfixiar, como digo yo, nos vamos a congelar y ese temor se va a convertir en terror. Y no vamos a poder hacer nada, ni siquiera vamos a poder llevar una palabra de aliento en estos tiempos que la gente nos busca. La gente que es cristiana nos busca, sabe que somos cristianos, nos llama. Hace poquito tenía una amiga que no es cristiana ella, y que tenía la hermana que le dio COVID, que estaba en Dubái y todo el cuento, y me llamó a mi señora, y que estuviésemos orando porque sabíamos que éramos cristianos. Gracias a Dios ahora salió bien, y también es para la gloria del Señor. Pero si estamos con ese temor, con esa intranquilidad, no podemos transmitir eso a la gente. Entonces tenemos que buscar esa paz del alma que la da el Señor, principalmente. De Dios proviene la verdadera paz. Juan 14, 27, hermana Andrea, por favor. Hermana Jimena, Mateo 11, 28, 30. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén, ahí lo que estábamos hablando, ¿verdad? La verdadera paz proviene del Señor. Hermana Jimena, Dios nos da el descanso a nuestras almas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El yugo del Señor es fácil, ligera es su carga. El yugo era el que ponen los animales ahí, las yuntas de buey. Ese es el yugo. Entonces el Señor dice que lleven el yugo con Él. Él va con nosotros y la verdad las cosas que el Señor nos lleva. Cuando estamos muy angustiados, el Señor nos toma en sus brazos y nos lleva y nos da esa paz que necesitamos, sobre todo en estos tiempos. ¿Qué es el cuerpo? Ya la definición de cuerpo ahí está en hebreo basar y en el griego soma, componente material de una persona. Y ahí esa es la que hablaba en un principio, que es la que vuelve al polvo cuando muere. Y también a veces la Biblia la vamos a encontrar con que se habla de la carne. Cuando el apóstol Pablo habla de no satisfacer los deseos de la carne, está hablando, ¿verdad?, de esta carne que nos lleva a pecar. ¿Cuál es el alimento para el cuerpo, ¿verdad? Sabemos que nuestro cuerpo necesita alimentarse, ¿ya? Y como lo dijimos en la clase pasada, en un principio el hombre era vegetariano, ¿ya? El Señor no había permitido comer carne porque la carne tiene unos químicos que son medios pesados para el cuerpo humano, tiene unos materiales ahí que no nos hacen bien. Y entonces también como hijos de Dios tenemos que ser responsables de este cuerpo. Ya si es necesario trotar o hacer algún ejercicio que nos dice el doctor, tenemos que hacerlo. ¿Ya? Porque nos hace bien para el cuerpo mantenerlo bien, alimentarnos sanamente. Si somos hipertensos, podemos estar comiendo sal. Si estamos con problemas de azúcar, también pues quitarle la azúcar a nuestras comidas de alguna cierta forma. Tenemos que ser responsables. Porque a veces pensamos malamente que el Señor nos tiene que librar de todo. No, si el Señor me guarda, el Señor me sana, el Señor me cuida, y somos irresponsables. Ya, pero el Señor habla claramente que tenemos que ser responsables con nuestros cuerpos, sabiendo además que somos mayordomos y somos administradores de lo que el Señor nos ha dado.
Y además somos templo del Espíritu Santo. Ya, para la gente que fuma, yo les digo, pero se están destruyendo el templo que es del Señor, ¿no? Al fumar o el que es alcohólico, y ni hablar de las drogas, ¿verdad? Está destruyendo el templo que es del Señor. 1 Corintios 3, 16, 17. Hermana Andrea, por favor. Entonces, como le digo, como cristianos tenemos que ser responsables, ya, de cuidar nuestra alimentación, ya, porque nos van a traer consecuencias, pues, si nos mal alimentamos, vamos a tener consecuencias. ¿Amén, hermana Andrea? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Ahí está, ¿ven? Está hablando desde nuestro cuerpo y también que tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo como buenos administradores también de lo que el Señor nos ha dado. 1 Corintios, ahí está hablando de los cuerpos, ¿verdad? Que son miembros de Cristo. Yo solo los voy a leer, ese 1 Corintios 6, del 12 al 20. Del 12 al 20 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Dios? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahí está hablando el Señor que tenemos que guardarnos, ¿verdad? Dice, todos nuestros seres, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Porque hay algunos falsos predicadores que hablan que solamente guardamos, ¿verdad?, lo que es espiritual. Y que en realidad este cuerpo, como dice el apóstol Pablo, para nada aprovecha. Entonces da lo mismo lo que haga con el cuerpo, mientras mi espíritu, ¿verdad?, y mi alma estén conectados con el Señor. Y esa no es la verdad. La verdad es que el Señor nos manda a guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y además que no somos nuestros. En el primer momento, hermanos, que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ya nuestros cuerpos, nuestra vida ya no nos pertenece. Ya le pertenece al Señor. Entonces, por ende, tenemos que cuidarlo y tenemos que ser responsables. Ahí les voy a dejar esa imagen para que la tengan. Ya el espíritu es la lámpara, ahí dice Proverbios 20:27. Está hablando también del hombre interior, el cual se va renovando de día en día, dice la Biblia. ¿Ya? Está hablando del alma, ya como les digo, ahí donde está nuestra conciencia. La Biblia también la llama corazón. ¿Ya? Entonces, cuando lean la Biblia, la palabra corazón se está refiriendo a nuestra alma, a nuestros sentimientos. Y el cuerpo habla de la casa habitación, del tabernáculo, de la morada y del edificio. Después usted ahí con calmita puede leer esos textos donde hace referencia al espíritu, al alma y al cuerpo. ¿Para qué fue creado el hombre? Porque muchos ¿Puedo hacer hacen esa pregunta. una acotación? Hermana Andrea, por favor. Que siempre se refuerza el tema de la sanidad del cuerpo, ¿cierto? De tener sano nuestro cuerpo. La mayoría nos preocupamos si nos duele algo, ir al médico, si nos cuesta respirar, o nos duele un hueso y todo eso, ¿cierto? Pero creo que hay un talón de Aquiles en las iglesias en general, de cuidar la salud del alma también. Me refiero con eso que antiguamente en las iglesias antiguas, valga la redundancia, se creía que un hijo de Dios no podía tener depresión, por ejemplo. ¿No? Que eso no es de Dios, una cosa así. Yo lo escuché muchas veces cuando era niña.
Pero ahora hay estudios que hablan que la depresión es un desequilibrio químico que está en la sensación de placer de nuestro cerebro, ¿cierto? La serotonina y todas las cosas. Entonces yo veo de repente que hay hermanos o iglesias que ven a los hermanos que están con problemas psicológicos y no los motivan a ir al médico, pues, así. Pero cuando están enfermos de pulmones y esas cosas, vayan al médico, hermano, que le den un medicamento. Pero hay cosas súper importantes en la salud mental también que tiene que ver directa relación con el alma, en este caso porque la salud mental tiene que ver con las emociones, si siento sensación de placer, si me siento feliz, si me siento triste, que creo que no se ha llevado bien o no se entiende bien a lo mejor en la iglesia. Eso, es una acotación que yo lo vi de niña, a través de la vida me tocó vivir experiencias igual, hablo de manera personal, y ahí puedo entender muchas cosas igual. Eso, una acotación que no va... Sí, la hermana Jimena iba a aclarar el tema. Hay un texto ahí en 2 Corintios 4:16 que dice que nuestro hombre exterior o nuestro cuerpo se va desgastando, pero dice que nuestro interior, nuestro espíritu, se renueva día a día. Amén. La verdad que, o sea, bueno, yo también llevo mucho tiempo en la iglesia y también sé que hay personas reacias a ir al médico o sufren cosas que las cuales deberían ir al médico. Y yo con mi experiencia personal, yo sufro de mala circulación, de donde tengo 2 operaciones de varices. Y la primera vez que me llamaron para la operación, yo estaba ya estando en el hospital ahí, que fue todo del Señor, porque fue todo en un día, realmente el Señor movió todo para que me operaran, y una hermana me llamó y me dijo que no, que yo no me debía operar, que la persona que me operaba era muy mal médico, y un montón de cosas, y yo estaba en el hospital, esperando la operación. Pero yo y siempre frente a cualquier situación digo, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Si tú permitiste estar aquí, tú guiarás a los médicos y todo. Y la verdad es que, y esto no sé, pues lo pueden verificar, yo creo, que incluso el médico que me operó, él me dijo que no estaban operando por varices, hace muchos años. Y la enfermera, todos los que iban a la sala, me decían, qué raro, decían, si a nadie me están operando. Incluso el médico me preguntó si yo tenía alguna cuña para entrar al hospital. Y yo dije, solamente Dios. Y yo sufría mucho porque mis varices son exteriores, se notan mucho. Y Dios me permitió predicar ahí. Yo creo que Dios me llevó a ese lugar con un propósito. Y siempre Dios tiene un propósito. O sea, si pasamos alguna enfermedad, incluso problema económico, que también lo hemos enfrentado por desempleo en nuestro hogar, el Señor siempre nos ha guardado y nos ha enseñado a depender de Él. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, que dependamos de Él. Y me acuerdo que en esa oportunidad, en esa primera operación que tuve, había una señora que llevaba un mes ahí, y lloraba ese día que yo llegué, lloraba, y todos trataban de consolarla. Y perdón que me extienda en esto, pero la verdad es que yo le decía a mi esposo, cuando tú te vayas, yo voy a hablar con ella. Y cuando esperé, ella quedó solita, y yo le dije, ¿sabe? ¿Qué le pasa? Le pregunté, pues ella me dice, llevo un mes aquí y no me han operado. Y ella tenía que operarla de sus pies. E incluso sangraba, me recuerdo haberla visto ahí, porque quedamos juntas al lado de la cama. Y yo dije, ¿sabe? Yo soy cristiana y voy a orar por usted. Y lo digo para el Señor, porque yo sé que el Señor no solamente me llevó allá, y al otro día, cuando el médico me vino a buscar, me dijo, ya, hoy día la operamos. Le preguntó a ella, ¿y tú qué haces aquí? Y me dijo, doctor, estoy esperando una operación. Ya, dijo, también tú vas a entrar a operación. Y entramos juntas a la sala de operación, salimos juntas, y la verdad que una persona que yo no me recuerdo, porque habíamos 6 en la sala, se acerca a mí y me dice, ¿es verdad que solo hay que creer? Y eso es, hermanas, creer que Dios tiene el control de todo, que en la medida que nosotros, como dice su palabra, le buscamos a Él primero, buscamos su ayuda, su protección, y leemos la palabra, lo adoramos, lo alabamos,
Sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas y de nuestro mañana, pues, como dice una canción antigua. Sabemos que nuestro futuro está en sus manos. Y la verdad que yo también, o sea, no comprendo a veces, pero yo sé que Dios abre puertas. Y el Señor lo abrió para mí en ese hospital. Y la verdad que debemos ser siempre instrumentos de Dios, demostrar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esa sería mi respuesta. Y amén, para ser un poco más directo a lo que preguntaba la hermana Andrea. Ya, bonito el tema de la hermana Jimena, que ya lo sabíamos, ¿verdad? Sabemos que el Señor donde nos lleva por un propósito. Ya, el hermano Moisés, cuando en el paseo de la iglesia se quebró el tobillo, lo primero que hizo llegando allá al hospital donde iba a operar es predicar. Una joven que estaba súper mal le predicó, y sabemos que son los propósitos del Señor. En el tema de la depresión, que es un tema que también lo he escuchado muchas veces, de hecho todavía hay algunos pastores que dicen, no, que eso no es de Dios, y es verdad que hay temas químicos que producen la depresión. Hay una depresión endógena, creo que se llama, si no me equivoco. Y el consejo como cristiano primero es, bueno, buscar del Señor, eso es lo primero, pero sí ir a los doctores. Si el Señor, por algo están los doctores y por el Señor los puso. Ya no tenemos que ser livianos en este tema, ya, porque hay cosas que son físicas y que tienen que ser tratadas a veces con medicina, y tenemos que hacerlo responsablemente. ¿Ya? Porque si la hermana Jimena quizás hubiese escuchado todos los consejos, no, si el Señor te va a sanar, el Señor te va a sanar, y no tenés fe, te va a ir a operar sin fe, ¿no? Y eso es mentira, uno tiene que ir y hacer lo que responsablemente le corresponde. ¿Ya? Le vuelvo a repetir, lo que corresponde, si usted tiene que ir al doctor, un hijo, una hija, o uno mismo está pasando por una depresión y no ha salido de eso, y no sé, pues algunos tienen ideas suicidas y es peligroso, primero aferrarse al Señor, pero ir al doctor. Al doctor, porque el Señor, a lo mejor el Señor tiene algún propósito para esa ida al doctor. Quizás el Señor necesita mostrarnos algo, que le llevemos una palabra a alguien. A veces uno va mal al doctor y termina uno confortando a los demás. A mi hermano, que falleció de cáncer, él cuando llegó mal, pero el Señor trató con él y era conocido como el joven andaba con su polola al lado, porque andaba con el fierrito este que donde está el suero, y se andaba pasando por toda la clínica predicando. Entonces, hay propósito para el Señor. Uno no puede tratar de hacer la voluntad de uno. A veces uno se pone terco y dice, no, si el Señor me tiene que sanar, y no toma las medidas del caso. Pero yo creo que tanto para los temas que son más evidentes físicamente, ya como un resfrío, o el caso de la Jimena, de sus varices que eran evidentes, hay problemas emocionales que también a veces tenemos que ir al doctor. ¿Ya? Y yo lo digo sobre todo, o no sobre todo, sino que hay gente que no ha entregado su vida a Cristo, ¿ya? Y que va a la iglesia, que le gusta, pero realmente no ha tenido un encuentro con Cristo. Entonces, que sufre de alcoholismo o algún otro tipo de vicio. Yo le digo, si tú realmente no has entregado tu vida a Cristo, tenés que ir a tratarte. Pero el Señor sí hace milagros. Hemos visto cómo el Señor ha sacado a gente que era alcohólica, la ha sacado del alcoholismo, de la droga, milagrosamente. No ha tenido que ir a hacer un tratamiento médico, nada. El Señor entrega su vida a Cristo y el Señor trata con él y le quita esa adicción. ¿Ya? Pero no tenemos que tomarlo como algo que siempre va a suceder así. A veces el Señor tiene sus razones. El Señor no a todos sana. Bueno, mi hermano partió de la presencia del Señor, el Señor no lo sanó. Pero hay muchos ejemplos y muchos testimonios de gente que el Señor lo ha sanado de cáncer, pero son los propósitos del Señor y nosotros no estamos para hacer la voluntad nuestra. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta de la hermana Andrea, tenemos que ir a los doctores. Si tenemos algún familiar, alguien que está sufriendo de depresión, tenemos que ir a tratarnos. Ahora, diferente es a que yo busque cosas alternativas. ¿A qué voy con esto? A que uno va a alguien y le dice, ya tiene que empezar a hacer meditación trascendental y tiene que, ¿me entienden o no? Eso es diferente. Ahí ya no estamos yendo por otro lado, pero cuando son temas netamente médicos, ya, porque hay depresiones que sí son cosas médicas, que son químicos y cuestiones que se producen en el cuerpo y que lo va generando el cuerpo y que producen esa depresión y que con medicamentos se regulan y ya la persona anda normal. Hay que hacerlo.
y seguir pidiéndole al Señor, porque yo creo que todos los que tomamos remedios por algún, no sé, en mi caso dolor de cabeza, a veces sufro, me los tomo, pero oro al Señor. Y le pido al Señor que me sane, que no me gusta depender de remedios. Pero no tiento al Señor, no le digo al Señor, ya no voy a tomar más y me tenéis que sanar. No, tomo mi remedio y oro al Señor, esperando que el Señor en su misericordia me saque los dolores de cabeza y que no me vengan más. Pero como le vuelvo a pero tiene propósito el Señor. Porque quizás si yo no siguiese orando por eso, ya no oraría. ¿Me entienden, no? Entonces, es una mezcla de cosas, uno tiene que tener sabiduría. Pedirle sabiduría al Señor en ese tipo de cosas también. ¿Ya? Vamos a ir terminando, ¿para qué hora? Ya me quedan todavía unos minutitos, yo creo que termino, me quedan 2 diapositivas y terminamos. ¿Ya para qué fuimos creados? ¿Verdad? Todos nos preguntamos, para gloria del Señor. El Señor quería compartir su amor con nosotros. Y por eso nos creó. Ya Isaías 43 dice, todos los llamados a mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esa es una de las, ¿verdad? Uno de los motivos por el que el Señor nos creó. Ya también Efesios 1:2 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ya también ahí entró ya también nos creó para alabar al Señor, para glorificarle. Ya también para fructificar. Ya eso en Génesis 1:28, ya la clase pasada estuvimos viendo a la hermana Evelyn se le corrió el horario, parece. Está en horario de invierno, no sé qué le pasó. 1:28 dice, al menos va a llegar a orar para despedirnos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y ¿De qué multiplicad. está hablando de mí, hermano Rodrigo? Hola, hermana Evelyn, buenas noches. Es que ya estamos terminando, pero no importa. Un gusto saludar a la hermana Evelyn. Estamos hablando de para qué fue creado el hombre. ¿Ya? Para limpiar la casa y lavar la ropa. En la clase anterior, hermano, aprovechando los hermanos que van a ver la clase después, la palabra hombre dijimos que significaba o involucraba tanto al varón como a la mujer. ¿Ya? Esa es la palabra hombre que se refiere a la Biblia. Entonces los hizo para fructificar y multiplicar. Dice el 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y hay otro propósito más, porque el Señor hizo al hombre. Estamos aquí. ¿Y cuál es la condición del hombre actual? Estamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Génesis 2:16-17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. Morirás. Hermana Jimena, por favor, Efesios 2:5. Si ya con esto vamos terminando, para no dejar nada. Y aquí la palabra, antes que lea la hermana Jimena, la palabra dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. La palabra en hebreo, o el texto en hebreo original dice, muriendo morirás. Ya en nuestras clases lo he mencionado ya. Eso dice literalmente, dice, muriendo morirás. Pero los traductores cuando vieron esto dijeron, no, aquí es un pequeño error porque están redundando, y por eso le pusieron ciertamente morirás. Pero muriendo morirás tiene bastante sentido, porque el hombre no murió de inmediato. Cuando comió del árbol, dice que entró el pecado, y fue muriendo de a poquitito, hasta que llegó un día en que literalmente murió, ¿ya? Pero espiritualmente murió de inmediato, pero físicamente fue una muerte lenta, por decirlo de alguna manera. Hermana Jimena, ahora sí. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, por gracia sois salvos. Amén. ¿Verdad? Juntamente con Cristo nos dio. Hermana Evelyn, ¿puede leer? Por supuesto. Génesis 3, del 9 al 11, por favor. Génesis 3, del 9 al 11. Sí, por favor, hermana Evelyn. Amén. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
Amén. Hermana Andrea, por favor, Romanos 5:19. Entonces, la condición actual del hombre que está muerto en delitos y pecados, ¿verdad? Nos sentimos, bueno, cuando venimos a la presencia del Señor, ¿verdad? Nos sentimos desnudos, nos avergonzamos, ¿ya? Pero el Señor nos restaura. Y somos todos pecadores, hermana Andrea, por favor. Porque así 5:19. como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Verdad? Somos todos constituidos por descendencia pecadores. Y tampoco es para echarle la culpa, bueno, si bien es cierto, Adán y Eva fueron los primeros que pecaron, también nosotros tenemos la capacidad, y nos da el Señor también, de no pecar. ¿Ya? Vamos a seguir pecando, sí, pero tenemos esa naturaleza, ya que nos lleva al pecado, y con la ayuda del Señor, el Señor nos libra. ¿Qué pasa después que el hombre muere? Con esto terminamos, hermana Jimena, que está viendo la hora. Dice, y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y ahí está lo que pasa. Cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve a la tierra, ya de donde el Señor lo sacó, el espíritu, ¿y a quién vuelve el espíritu? A Dios. Ya, el espíritu, Dios. acuérdense, es el aliento de vida. Ya, es como el soplo de vida que el Señor da, y ahí el ser humano viene a la vida junto con el alma. Y ahí después esto lo leen en la casa, ¿verdad? En la historia del rico y Lázaro. Ya, cuando dice que estaba el rico y Lázaro, que era pobre, comía de las migajas. Y dice que cuando muere fueron llevados, uno al seno de Abraham y el otro fue al Seol, ya donde era atormentado. Y ahí se ve claramente el tema de dónde vamos cuando el ser humano muere. ¿Ya? Y con esto terminamos. Efesios 4, 7, 9 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces ahí el Señor dice que cuando Él murió en la cruz, bajó y se llevó, ¿verdad?, a todos los que estaban en el seno de Abraham, a todos los que han muerto confiando en Él, se los llevó al paraíso, al cielo. Y los que murieron sin Cristo y ahora mueren sin Cristo están en el Seol, están sufriendo. Ahí en la historia de Rico y Lázaro dice que el rico estaba, dice, con mucha sed, y que gritaba para el otro lado y le decía al padre Abraham que enviara a Lázaro a que mojara la punta de la lengua con agüita que se estaba, dice, quemando en esa llama. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que está claramente identificado el infierno en ese pasaje. Y ahí terminamos, hermanos, con esta clase. Les voy a dejar esa pantallita también para que ustedes la tengan, ya donde hace un paralelo entre el alma, el cuerpo y el espíritu. Ya no sé si tienen alguna pregunta. Nos quedan 2 minutos, hermana Evelyn. ¿Venía con alguna duda? Yo no, que no me fijé en la hora por eso, No se discúlpenme. preocupe, hermano. Nos acordamos de usted sí, al principio, la esperamos hasta las 11. No, y cuando vi un WhatsApp de la hermana Jimena, Evelyn, ¿dónde está? Bueno, pero nos acordamos de usted. ¿Cuál es el texto de la clase, hermana? ¿Se lo aprendió de memoria? A mí Con me eso la preguntó, disculpamos de todo el atraso. que me hace reír. Bueno, Ya, pero ahí está, mire, léalo usted para los hermanos. y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios. Lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Génesis 1:27. Amén. Despidan usted, hermana Evelyn. No sé si hay alguna pregunta, hermana Jimena, hermana Andrea. ¿Está todo claro? ¿Sí? Hermana Evelyn, también hablamos de los días que vivía ante el hombre, ya dimos algunos ejemplos, algunos textos bíblicos, donde sí dijimos que eran los días y los años literales que vivía el hombre. Ya después usted lo puede escuchar. Yo voy a subir el video ahora a la clase. Ya, hermana Evelyn, despídanos, por favor. Ore por los hermanos que no pudieron venir por la clase. Amén. O los que no pudieron venir o no pudieron conectarse. Sí, venir, conectarse. Señor, nos ponemos en tu presencia, Padre amado, bendito, maravilloso como eres tú, Señor. Te quiero dar las gracias, Señor, por un día más que nos das de vida a cada uno de los que estamos aquí, a nuestra familia. En especial te doy gracias
porque hace unos días yo pedí oración por Karina Gaete, que ha mostrado tanto, Señor, cómo has obrado en ella. Que puede haber sido que ella tiene que haber, por la enfermedad, por lo que haber tenido ella, haber muerto rápidamente, pero tú no lo quisiste, Señor, y en menos de una semana tú ya lo has demostrado, Señor, porque tú tienes el poder. Amén. Tú tienes el poder, Señor, y has mostrado tus milagros en ella, Señor, que ahora habla, come sola, Señor, y en menos de una semana por haber tenido un aneurisma, Señor, y te damos gracias por eso, y te pido por toda su familia, que no haya rencores y los unas más todavía en tu fe, Señor, que en tu fe, Señor, para que estén siempre tú primero delante de ellos, Señor. Te quiero pedir por todos los hermanos que no han podido conectarse o que no pueden conectarse, pero está en ti, Señor, y que llegue a ellos, que sigan leyendo tu palabra, Señor, y alimentándose de ti, Señor, porque tú en estos momentos que estamos viviendo, sangre bendita, Señor, por cada uno de nosotros, por nuestras familias y familiares, Señor, por lo que estemos pasando cada uno, que tú sabes, Señor, tú conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos, nuestras tribulaciones, Señor. Tú sabes cómo los puedes bendecir y proteger, porque tú lo haces para que nosotros cada vez estemos más en ti, Señor, cerca de ti, en que abrazándote, bendito, tú siempre, Señor. Así que te damos gracias porque sea un domingo bendecido para todos, Señor, en familia, unido, y que cada alimento que consumamos el día de hoy en nuestro almuerzo, Señor, sea bendecido en tu nombre, Señor, para que saque todo bicho y enfermedad de nuestro cuerpo. Y que sea una semana muy bendecida también, Señor, para que salgamos y nos cubra con tu sangre bendita de todos los que tenemos que salir del hogar, Señor, y volver para proteger a nuestra familia del virus, Señor. También te quiero pedir, Señor, que llegue al gobierno, Señor, que pongas pensamientos buenos, Señor, y corazones, Señor, en sus corazones, Señor, para que pueda hacer algo y trabajen en unión, Señor, en tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, por darnos alimento, por darnos un hogar, por darnos hasta el agua caliente que tenemos para bañarnos, Señor. Todo es una bendición que tú nos das. Y te doy gracias, Señor, por todo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios la bendiga. Buena Jimena. Gloria a ti, Señor. Amén. Buena Andrea. Sí, yo escuchaba un poquito cortado. No sé si ustedes escuchaban cortado. ¿O era yo nomás? Eras tú. Era yo. Amén. Mi ¿Me internet anda escuchó, medio hermana mal. Jimena? ¿Usted me escuchó, hermana Jimena? Amén. Sí. De todas Hermano. maneras, lo que estaba buscando el texto ahí en Josué 1, 8 y 9, cuando el Señor le dice, bueno, llama a Josué, es muy bonito ver el llamamiento y lo que Dios obró en la vida de Josué antes de llamarlo. Dios también le dice que una de las cosas que él debe hacer es meditar en la palabra del Señor. Y eso debemos hacer Amén. en tiempos de aflicción, en los tiempos buenos y malos, meditar en la palabra del Señor. Eso traerá a nosotros vida. Bueno, lo que me escucharon, bueno, yo había pedido oración por Karina Gaete, que la hermana Jimena sabía también. Y el viernes igual le comuniqué al pastor y todo. Yo igual le mando siempre un trozo bíblico porque la familia se junta a las 6 a orar por Karina. Yo sé que la fe, bueno, la mamá de ella ama al Señor mucho, pero igual a veces necesitamos mucho más que eso. Y el Señor ha mostrado cómo ha obrado en ella, porque a mí me mandaron un audio a donde ella habla, y en menos de una semana ella habla y se recuerda de su nombre, de sus hijos y su marido, hasta el día que está viviendo.
Amén. Y eso para mí me emociona porque el Señor nos muestra y eso, y espero que, bueno, a una de las hermanas le dije, y esto es para que todos vean que el Señor tenemos que seguirlo a Él y estar en Él, Amén. y hacer las cosas bien en la vida para que el Señor no nos, porque esto nos demuestra, nos da, son, bueno, yo di el testimonio porque es una familia muy cercana a mí, yo los quiero mucho, es una familia muy humilde, numerosa, son muchos hermanos, pero, y ella es que es una muy linda mujer. Así que ver menos de una semana y tener un aneurisma y el sufrir de la presión, porque ella sufre de presión alta, el Señor del momento que ella llegó hizo un milagro en ella. Porque el doctor solamente dijo, ahí el 50-50, solamente hay que tener fe, dijo el doctor. Y eso también nos Ella, llama, hermana Evelyn, disculpe que, como dice usted, a estar bien con el Señor. Porque en exacto, los tiempos difíciles cuando más el Señor nos usa. Y si exacto, andamos medio fríos y no estamos bien interiorizados o en el espíritu del Señor, ¿verdad? No vamos exacto, a tener la sabiduría del Señor. Saber cómo orar, porque a veces nos arrancamos con los tarros y damos malos consejos, oramos mal. Entonces tenemos que estar bien conectados con el Señor para en estos tiempos difíciles poder dar una buena palabra de aliento exacto, y que sea dirigida por el Señor, porque el Señor esta oportunidad de enfermedad la usa para también ganar almas para Él. Entonces tenemos que estar a la cuenta exacto. con el Señor. ¿Ya? Voy a cortar porque mi conexión está inestable y no sé si están escuchándome bien. Ya, en honor Nosotros, yo lo escucho bien. qué bueno, porque esta la estoy grabando yo y se las voy a subir tal cual a los hermanos. Ya todo lo que los que vimos a través del Zoom la voy a subir al grupo. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta aquí porque yo creo que van a subir la prédica de hoy día. Todavía no la suben. A las 2:30, 2:30 ya. 2:30 es. Amén, hermano. Dios les Bendiciones, bendiga. bendiciones. Nos Chao, hermana vemos. Evelyn. Chao, hermana El Señor Jimena, les hermana bendiga. Andrea. Nos vemos. Dios les bendiga Adiós. mucho. Ahora sí, ¿Está la hermana Evelyn? me había perdido la cámara. Hermana Evelyn. Pensamos que Se estaba me había acostada y yo olvidado. dije, estaba con los pelos parados y No, yo a las 9 ya estaba en pie. estaba como Estoy doña haciendo, Florinda, con los chapes de como sí, doña Florinda. Dije yo, por eso no pone la cámara. no ando más o menos parecía. Ya, pero yo le puedo decir que estoy muy agradecida al Señor que cada Amén. vez bueno, salgo de aquí y estoy todo el día alabándole al Señor porque en los momentos que estamos viviendo ahora y cada vez se está yendo de las manos, así que por eso yo le doy gracias que cada vez que yo salgo cubierta de Él todos los días, Amén. aunque diga que tenemos que tener las dos partes, cubrirnos con mascarilla, como dicen y todo, pero no porque nosotros creamos en el Señor, no vamos a andar sin nada. Claro. ¿Cómo está Así Guillermo? que ¿Bien? sí, bien, también Me ahí tirando currículum y haciendo, ¿cómo se llama? Va a hacer un curso que empieza este sábado por online para manejar los camiones gigantes de las mineras. Ahí le voy a escribir a ver cómo va. Ya, despídanse porque tengo que cerrar el video. Chao, hermano. No sea muy largo. Chao, bendiciones a todos. Que estén bien. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Ya. Comienza la reunión de oración. Hay Zoom también de reunión de oración. Hermana Andrea, no sé si usted tiene le voy a decir que la incluyan está en el grupo de la asamblea, hermana Andrea. No, tampoco. El único ¿Quién? que no estoy es de Le voy a decir que la incluyan porque en la semana se juntan 3 días a la semana, mañana y el miércoles en la tarde también, a través del Zoom y hacen cadena de oración. ¿Ya? Ya, ahora sí En las que mañanas, cierro. en la mañana y en las tardes. El miércoles en la tarde, sí. Ya, bendición a todos. Chao, Adiós. hermanos. Finalizo.